Es un placer darle la más cordial de las bienvenidas a un programa más, donde entraremos a profundizar y conocer una de las tantas riquezas con las que cuenta el Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas. Se trata, amigos televidentes, del reloj alemán de 1953. Gran joya de precisión por sus movimientos simétricos y exactos. Fue construido en Bremen, Alemania, un puerto al norte de este país, especializado en este tipo de elementos decorativos para las torres de los campanarios en los templos católicos en el mundo. Aguadas cuenta con una de esas joyas. Su mantenimiento es muy costoso y debe hacerse mensualmente para que la maquinaria pueda mantenerse aceitada y cada elemento pueda cumplir las funciones para las cuales fueron diseñadas. El reloj parroquial es imponente y hace parte de la vida diaria de la comunidad, porque siempre que se pasa por la plaza principal de Aguadas, necesariamente alzamos la mirada para ver la hora y no llegar tarde a los diferentes compromisos adquiridos. Así comienza pues esta gran historia sobre el reloj parroquial de la Inmaculada Concepción de Aguadas de Bremen, Alemania, de 1953. Sean bienvenidos a esta gran historia. El Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas es la joya arquitectónica más importante con la que cuenta Aguadas. Dentro de sus muchas riquezas se encuentra el reloj alemán de 1953, traído desde el puerto de Bremen en Alemania hasta el puerto de Buenaventura, donde fue recibido, luego en tren y luego en mulas, por difíciles caminos hasta llegar al municipio, donde según cuentan por tradición oral, se organizó toda una fiesta, ya que fue conseguido con mucho esfuerzo y empeño por el presbítero Julio César Salazar Hoyos. Este querido sacerdote sería de esta manera su máximo benefactor, al utilizar sus contactos con este país europeo y adquirir para la parroquia este gran tesoro. El padre Julio se desempeñaba como vicario cooperador del párroco Reinaldo González Franco entre los años 1948 y 1955. Una de las pruebas fehacientes de estas afirmaciones es su placa que se encuentra en una de las paredes de las torres donde reposa en la actualidad su maquinaria de alta precisión y exactitud. Dice textualmente, abro comillas, este reloj fue fabricado en Bremen, Alemania, e inaugurado en esta ciudad el 15 de agosto de 1953. Cierro comillas. Desde la plaza principal se contempla su altivez y majestuosidad, cautivando el lente mágico de muchos turistas que llegan al municipio, queriendo conocer este valioso elemento que tiene la marca alemana, como muestra de su misma procedencia, convirtiéndose casi que en una marca única e indeleble de que sí es alemán y es de los pocos de su género que se tienen en Colombia. El paso de los años, de las mismas inclemencias del tiempo, lo fueron deteriorando y se hizo necesario una intervención para no dejar perder este elemento tan único y tan lleno de historias dignas de ser bien contadas a las nuevas generaciones. Recurrimos a la memoria de uno de los familiares del padre Julio César Salazar Hoyos. Se trata de Néstor Augusto Salazar Alzate, quien nos hablará un poco de la figura del presbítero Julio César Salazar Hoyos. Los hermanos de mi papá fueron 16 hijos. 16 hijos. Y él más o menos estaba por ahí como, él era por ahí como el quinto sexto de toda esa familia. ¿Cómo se llamaba la mamá del papá? La mamá se llamaba, el papá se llamaba Jesús María Salazar y la mamá se llamaba María Hoyos. ¿Qué hizo Jesús María? Fue profesor. O sea, ¿Qué hizo la mamá? La mamá creo que tenía que ver como con lo de la casa, lo que es como ama de casa y todas esas cuestiones así. ¿Alguno de los hermanos del mono Salazar se destacó en algo importante? Pues más que todo lo que yo le dije a usted, la cuestión de, vea, un hermano de mi papá fue abogado
lo que yo le digo, el padre, el hermano de él que trabajó en la iglesia, él fue el que, o sea, lo que yo le dije, él fue el promotor de la cuestión de los relojes de la iglesia, que fue cuando ya empezaron ya con la cuestión de la... El padre Julio César Salazar Hoyos. ¿Qué recuerdo le contaba a su papá de cómo se consiguió ese reloj? Pues lo que pasa, él se formó una idea del reloj, ¿cierto? Porque parece que en ese entonces como que la iglesia no tenía pues como un reloj así como muy, ¿cierto? Entonces él se formó esa idea cuando estuvo trabajando allá y entonces nos dicen de que en ese entonces fue cuando se formó la idea, entonces parece que organizó una comisión, se fue para Alemania, y entonces allá como que allá se dio cuenta de los relojes, entonces de allá fue donde, o sea, directamente de allá fue donde vinieron los relojes, los que están actualmente ahora en la iglesia. En el Aguadas del Ayer, recordar es vivir. Conozcamos el reloj alemán de 1953 del Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas. El autor del proyecto y artífice del mismo fue el presbítero Julio César Salazar Hoyos, quien trajo de Bremen, Alemania, esta valiosa joya para Aguadas en el año 1953. Se dice que fue traído desarmado a lomo de mula a nuestro municipio de Aguadas. Este benemérito sacerdote nace en Aguadas Caldas y fue hijo de Jesús María Salazar, un reconocido maestro en nuestro municipio, nunca olvidado por la rigidez de su carácter. Y doña María Hoyos, ama de casa, fue su progenitora. Una familia muy numerosa entre quienes recordamos Uriel, Roberto, Jairo, Jaime, Mariela, Esther Julia, Néstor y Deyanira, quien fue religiosa carmelita, y Ana Clara, quien fue religiosa vicentina. Se conoce que el padre Julio César Salazar Hoyos falleció en la ciudad de Manizales en el año 1982. Parte de su vida la entregó a ejercer su servicio como sacristán de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas, una labor que desempeñó durante varios años hasta lograr pensionarse. Se trata del diácono permanente Luis Evelio Arias Arias. Fue el encargado empíricamente del mantenimiento del reloj alemán de 1953, al aceitarlo, cuadrar la hora, cuadrar las esferas, los minutos y los segundos, cuando por algún motivo se descuadraba el reloj e incluso bajar las pesas o cilindros. Quisimos invitarlo al programa para que nos hable un poco de su experiencia y sus apreciaciones. Son muy valiosas para nosotros, porque era el único aguadeño que realizaba este importante y delicado oficio. Estas son las apreciaciones del señor diácono Luis Evelio Arias sobre el reloj alemán de 1953. Bueno, que precisamente en este año, Dios mediante, vamos a celebrarle los 70 años. Yo ya le he dicho también al padre para que se note esa celebración. El 15 de agosto fue inaugurado aquí en Aguadas. Todos sabemos que fue el entusiasmo de un sacerdote cooperador, el padre Julio César Salazar, quien lo trajo. Fabricado pues en Bremen, Alemania. El reloj es una joya preciosa. Podemos decir que es un máximo arte de la física, porque es mecánico. Es un reloj que tiene dos partes. En una parte pues hay tres funcionamientos, porque el reloj tiene 4 esferas, 3 en el lugar donde está la máquina y uno que por un eje es dirigido a la otra torre del templo. Es casi prácticamente podríamos decir que es único en Colombia, excepto de que el de la Basílica de Buga es como similar, pero me dio la impresión que tenía como unos cambios. Y tiene también otra parte, pero que está encadenada, es la del Ave María, que es preciosa y que suena 6 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde, pero que también se puede poner a funcionar 12 de la noche
y también como en ese tiempo, creo que era porque en ese tiempo se celebraban misas a las 5 de la mañana, él puede cantar el Ave María a las 5 de la mañana. Don Evelio, hablemos un poco de cuánto tiempo le dedicó usted de su vida, de su trabajo como sacristán en su momento, ahora como diácono al mantenimiento de este reloj. Pues yo creo, Jorge, que aproximadamente que casi unos 40 años, creo, más o menos. Yo entré a trabajar con el padre Ernesto París Zamora en el 88 y desde entonces pues se me encomendó el mantenimiento del reloj. Me dieron las instrucciones de lo que había que hacer, lavarlo con petróleo cada 6 meses, pues el reloj prácticamente nos tocó en su parte original y a él se le daba cuerda, esa cuerda duraba 3 días, no sé ahorita con la nueva refacción que se le hizo cómo quedaría, pero yo recuerdo que uno subía 2 veces semanal al reloj, una máquina que siempre ha trabajado muy bueno y muy bien, y que a pesar de que le ha tocado soportar temblores duros, pues él trabaja bien. Pues con los terremotos sufrió una de las esferas, sufrió una aberración y siempre yo vivía preocupado porque eso es muy alto. Además, como eso es un vidrio alemán, es muy fino, pero es muy pesado. Uno le daba la impresión de que si un lote de ese vidrio se cayera a la calle, pues podría causar un problema grande. Por eso cuando don Mario Londoño pues tomó la iniciativa de darle un mantenimiento, lo primero que yo le dije, don Mario, trabajen por esa esfera, trabajen por esa esfera. Tiene pues entonces digamos 2 vidrios originales y de 2 esferas y 2 que tienen, que en el 79 se cayó una y con el padre Néstor Sánchez consiguió esa esfera, pero en acero inoxidable, algo muy seguro, supremamente fino, que resiste la humedad, el calor y todos los eventos que le puedan pasar. No sé la nueva esfera de qué material será, pero me imagino que tiene que ser muy fino porque hoy en día pues estas cosas en estas partes tan altas necesitan tener primero ser unos elementos de gran resistencia y que ofrezcan seguridad. ¿Cuáles eran los daños más comunes que se le presentaban al reloj cuando usted le hacía mantenimiento, don Evelio? Bueno, el que de pronto a veces los sacerdotes permitían que subieran ciertos turistas y nos los descuadraban. Entonces, eso era lo más. En una ocasión sí se le partió una partecita, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, se partió una pieza que afortunadamente se pudo hacer aquí en Aguadas, se pudo sacar y se dejó trabajar. No sufrió en lo que es la parte más delicada, porque según un técnico me decía a mí que el reloj tiene, en estos discos que maneja, es un material hecho con elementos que los llaman infinitos, o sea, nunca sufren desgaste, y es verdad, pero corre el riesgo que un golpe sí lo pueda dejar inservible. ¿Se arreglaron las escalas para la subida del reloj en algún momento por una empresa porque esto presentaba peligrosidad? Sí, se hizo ese trabajo, de pronto no tuvieron muy presente pues las cosas, el reloj creo que bajó un poquito, el reloj pues de pronto comenzó a tener sus problemas y no sabemos, bueno, también fue por falta de cuidado de no haber mirado cuando bajaron los cilindros o lo que llaman las pesas y no se dieron cuenta que en la parte interna ya el cable estaba un desgaste y desafortunadamente una de esas pesas se vino a tierra. Gracias a Dios pues no causó ningún daño humano, aunque hubieron daños materiales. Pero el reloj en este momento está muy bonito, lo limpiaron, lo lavaron, lo hicieron perfecto. Sé que ahorita van a trabajar para el eje, para organizar el eje, porque lo que yo llamo el eje
es el que dirige de la torre donde está la máquina a la otra esfera, que supongo que sean unos 25 metros de largo. Pero ya eso sería lo único, pero el reloj en estos momentos está como nuevo. Durante su estadía en Aguadas como vicario cooperador de la parroquia de la Inmaculada Concepción, buscó el progreso para dicha parroquia, dotándola de un hermoso reloj alemán de 1953. Dice la historia que el primer reloj colocado era de fabricación suiza. Muchos de nuestros abuelos aún lo recuerdan. Era de color negro sobre el cual resaltaban el dorado de sus números romanos. Pero desafortunadamente el terremoto del 7 de febrero de 1938 lo deterioró, causándole grandes daños. Recurriendo a la creatividad y a la malicia, el viejo reloj fue bajado de su sitio con grandes lazos, sogas y guaduas, o a lo mejor con un sistema de poleas rústicas para lograr así tal propósito. Fue colocado, según cuentan, en el frontis de la capilla del hospital, pero desafortunadamente otro nuevo sismo de 1962 destruye la capilla, es bajado y se ignora su paradero. Tiempo después, y debido a los arreglos locativos que tuvieron que hacerle a las torres del templo, se vio la necesidad de tener algún elemento que decorara la arquitectura magistral de esta, la casa de Dios. Y fue cuando surgió la idea de colocar un reloj en una de las torres del templo, y así se hizo. Su bendición e inauguración se realizó el 15 de agosto de 1953, siendo esta una fecha inolvidable para los aguadeños y aguadeñas de la época. Quizás es muy costoso su mantenimiento y gracias al amor de un grupo de aguadeños que hacen parte de una red social conocida como el Chat de la Aguadeñidad, se buscó en primer lugar realizarle un diagnóstico sobre su estado actual. Se traería un ingeniero experto en el tema, Juan Carlos Llano, quien llegó al municipio desde la ciudad de Cali. En aquella fecha, Mario Londoño Ospiño, líder de este grupo, expresó a Canal 8 Noticias una primera valoración del estado del reloj parroquial. El reloj alemán del templo parroquial de la Inmaculada Concepción es uno de los grandes tesoros con los que cuenta Aguadas en la actualidad. Fue traído en barco de Bremen, Alemania, al puerto de Buenaventura y al municipio, al lomo de mulas y bueyes por difíciles caminos. Lo adquirió el presbítero Julio César Salazar Hoyos en el año de 1953. Gracias al empuje y empeño de un grupo de aguadeños que hacen parte del Chat de la Aguadeñidad, se lograron los contactos pertinentes para traer al municipio a un experto en el tema. El Chat de la Aguadeñidad ha querido hacer una campaña para que salga en rescate del reloj de la Inmaculada Concepción de Aguadas Caldas. Y para eso trajimos inicialmente a un técnico que nos va a dar un diagnóstico certero de las necesidades que tiene el reloj. Vimos que Juan Carlos era la persona que nos podía colaborar con el diagnóstico del reloj de Aguadas y para eso lo trajimos. Una vez nosotros tengamos el diagnóstico, entramos a mirar la parte económica, a ver si podemos hacer una campaña para salvar esta reliquia que tiene nuestro municipio de Aguadas. Juan Carlos Llano tiene una vasta experiencia en el tema de relojes parroquiales y de este género, y se desplazó a la ciudad de Las Brumas desde la ciudad de Cali para realizar un peritaje a este valioso instrumento que desde muchos años atrás ha venido acompañando a los nacidos en esta tierra y al cual no se le ha realizado mantenimiento alguno desde esta fecha. Yo tengo varias publicaciones y el señor Mario y don Raúl, que son de acá, tienen un grupo, un chat, ellos me ubicaron y estuvimos conversando y concretamos de venir a revisarlo. Bueno, primeramente el reloj
no tiene daños. Lo que yo veo y felicito a la comunidad es que lo han conservado bien. Es un reloj que está todo original. El único detalle que tiene es que no ha sido nunca intervenido. Ya tiene desgastes normales, tiene mucha oxidación, exceso de grasa, lo normal de los años funcionando. Bueno, de esto yo he restaurado carrillones varios y por este estilo está, ahora último fue del Voto Nacional, en la plazoleta de los Mártires en Bogotá. Tuve el honor de poder restaurar eso y es por este mismo estilo, con 3 máquinas, sino que el mecanismo del carrillón de allá lo que hace es salir a Jesucristo resucitado, abre una puerta y él sale a la plaza y luego vuelve y entra. Y en Guaitarilla hay otro como este también con carrillón, pero no, este tiene 6 campanas, el de Guaitarilla tiene 8. También toca Ave María y da las campanas, también es de estos mismos. ¿Es un tesoro, Juan Carlos, para terminar, digno de conservar? Claro, esto es un tesoro, un patrimonio total. Lo que tiene es oxidación, desgastes, ya es de desarmar y hacer mantenimiento, ya justo desde el año 53, cuántos años funcionando y ya es necesario un mantenimiento. Se está a la espera de la realización de un proyecto que permita conseguir los recursos económicos para subsidiar este gasto y a la vez contar con la respectiva aprobación del señor arzobispo de la Arquidiócesis de Manizales, Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez. Buscando otras alternativas, una segunda valoración sería hecha al reloj alemán de 1953 por parte del ingeniero mecánico Jaime Andrés Estrada Gaviria, quien le realizaría un diagnóstico adecuado a esta valiosa joya arquitectónica, ya que desde su misma inauguración, hecha el 15 de agosto de 1953, no se le había hecho mantenimiento alguno hasta la fecha. Se hacía urgente conocer los conceptos profesionales sobre el estado de este elemento y así recordamos esa nota hecha para Canal 8 Noticias el 4 de octubre del año 2021. La inspección hecha a esta joya arquitectónica el lunes 4 de octubre buscó dar un segundo concepto sobre el estado en que se encuentra este valioso instrumento de precisión con el que cuenta el municipio. Veo pues aquí en la primera visita que hago que tiene muchos trabajitos que hacerle, pero el consejo yo se lo doy es que la máquina principal del reloj la veo en muy buen estado y muy original. Yo trataría de no hacerle ninguna modificación o de desbaratarlo o hacerle cambios de ninguna clase, ni reponer piezas si no es necesario. Yo no veo hasta ahora que ninguna pieza sea necesaria. Lo que pasa es que sí veo pues, por los mecanismos alternos, pues cables, pesas, sí veo mucha deficiencia y que sí necesita un mantenimiento importante. De igual manera, Mario Londoño Espina, como creador del Chat de la Guadiñidad, continúa realizando esfuerzos por darle una pronta solución a esta dificultad por la que atraviesa el reloj ubicado en este templo. La semana pasada tuvimos una teleconferencia con varios personajes que están interesados en sacar adelante este reloj y concluimos que próximamente, después de habernos asignado unas tareas, nos vamos a volver a reunir para sacar resultados de esta primera videoconferencia. Luego de escuchar los conceptos técnicos de varios ingenieros mecánicos, el reloj alemán de 1953 emitiría una voz de alarma para la comunidad luego del desprendimiento del cilindro del Ave María ocurrido el lunes 25 de octubre del año 2021 a las 6 de la tarde, cuando los fieles que habían ingresado a los oficios religiosos del día escucharon un fuerte ruido y una gran cortina de polvo. Al asomarse, se dieron cuenta de que uno de los cilindros, por el desgaste del cable que lo sostenía, no aguantó más y cayó al vacío, haciendo un gran hueco en la vieja madera en uno de los techos del templo parroquial. Afortunadamente, esta situación no generó hechos que lamentar por la gran altura y la velocidad con que cayó este elemento que hace parte de la maquinaria del reloj parroquial. Esta nota también hace parte de estas memorias y aquí la recreamos para todos ustedes.
Un susto de mayúsculas dimensiones se llevaron los fieles que participaban de la celebración de la Santa Misa el pasado lunes 25 de octubre del presente año, al sentir un fuerte ruido y mucho polvo debido al desprendimiento repentino que sufrió el cilindro del Ave María del reloj alemán del Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas, que data del año 1953. Fue tomado como un milagro el hecho de que ninguna persona venía ingresando a la casa de Dios para hacer sus acostumbradas oraciones a la imagen del Divino Niño, que precisamente se encuentra ubicada al ingreso al templo. Desde hace varios días se viene realizando visitas e inspecciones a esta valiosa joya arquitectónica por parte de personas conocedoras de estos temas, y a raíz de lo acontecido, varios profesionales provenientes de la ciudad de Medellín realizaron una nueva inspección a esta maquinaria y determinar verdaderamente qué fue lo que pasó frente a este hecho ocurrido. El tema de los cilindros puede ser un problema que no se alcanzó a detectar de un desgaste en la parte de los cables. Hay varias causas que pudieron haber generado el problema, y es el alineamiento del enrollamiento, los cables que podían tener ciertos quiebres, y esos quiebres generan un mal funcionamiento en la tensión del cable, aumentando esas tensiones en el cable, produciendo unas fricciones, y el cable realmente presentó un despeluzamiento, como se dice vulgarmente. Entonces se hizo un deshilachamiento, y las pesas siempre pueden tener 250 a 300 kilos cada pesa. Hay que acabar de valorar bien esos valores, y se debe de hacer un cambio completo del cable. O sea, es como el tema de los ascensores. Hay unas mediciones longitudinales que se hacen, y nosotros no tenemos en este momento mediciones ni cómo comprobar el estiramiento que tuvo el cable. Entonces, como es un cable que tiene tantos años de estar ahí montado, lo más recomendable es tomar un cable nuevo completo, verificar las longitudes completas, de hacer unas marcas de referencia cuando se haga el montaje, para estar haciendo un mantenimiento preventivo periódicamente y saber cuándo es el estiramiento máximo, cuándo es presente, y tener un elemento técnico para poder saber en el momento adecuado en que se pueda cambiar, dentro de 10, 20 o 30 años. Pero se hace básicamente con un estiramiento longitudinal. Estamos tratando de dar un soporte técnico desde un punto de vista de la ingeniería mecánica para poder resolver varias cosas. Este acontecimiento permitiría la unidad de la comunidad y la búsqueda inmediata de los recursos económicos para subsanar esta delicada situación que tuvo el sistema del Ave María de Lourdes del reloj parroquial de Bremen, Alemania, de 1953. Fue suspendida por largo tiempo. Incluso se abrió una cuenta bancaria para conseguir los dineros necesarios y se lograría. Así lo registramos para ustedes en Canal 8 Noticias sobre el inconveniente del paro del reloj de la parroquia de la Inmaculada Concepción y el sistema del Ave María de Lourdes. El movimiento ha sido totalmente un éxito, ya que las personas que saben de ese tesoro que tiene Aguadas, como es el reloj y las campanas, se han metido, como se dice vulgarmente, la mano al drill y han contribuido de cierta manera, pues en lo económico, para que esto sea un éxito. Es muy importante porque, a decir verdad, Jorge, esto es un patrimonio y un tesoro que Aguadas tiene, y conjuntamente, lógicamente, con el Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas. Aquí me atrevo yo a dar un saludo muy especial a los integrantes del chat de la Guadañidad, porque fueron ellos quienes son prácticamente los artífices de que en estos momentos sea un completo éxito esta campaña pro reloj y campanas de la Inmaculada Concepción de Aguadas. Nosotros abrimos una cuenta en el Banco de Colombia y es la 64 31 505 90 36. Esta cuenta está a nombre de Mario Londoño, y los que quieran aportar a esta noble causa lo pueden hacer directamente por medio de esta cuenta de ahorros o en la Casa Cural
también se pueden entender con la secretaria de la Inmaculada Concepción, Carolina. Gracias a la generosidad de la comunidad, que por esa época del mes de diciembre del año 2021 aportaron los recursos económicos, se puso en funcionamiento de nuevo el reloj alemán de 1953, que incluyó el cableado que sostiene las pesas o cilindros de este elemento. Ahora la meta siguiente consistió en cambiar una de las esferas de una de las caras del reloj parroquial que presentaba mal estado, resquebrajada y con el peligro de partirse en dos. También como parte de esta gran historia, registramos este momento con el señor cura párroco de esta época, padre José Rodolfo Ocampo González. Los trabajos que hemos realizado pues en el reloj, gracias a toda la comunidad aguadeña, a todas las personas pues que se vincularon, al grupo que trabajó fuertemente por conseguir los recursos, gracias a ellos pues ya el reloj está funcionando de nuevo. Como les decía antes, el reloj no se había dañado, simplemente una de las pesas se había dañado, uno de los cables se había reventado y por seguridad pues suspendimos los otros cables de las pesas del reloj. Ya pues en diciembre se hizo una parte, ahora finalizando este mes o iniciando el otro, se espera continuar con el trabajo, ya que pues como todos sabemos necesitamos el tiempo de Navidad, compartir con las familias y quienes lo están arreglando también debían compartir con sus familias. Está pues pendiente el cambio de una parte pues del reloj, de una de las pesas, donde van los cables que lo sostienen, ya se cambiaron dos cables, falta un cable por cambiar, entonces lo que queda pendiente, más la carátula del reloj, que sabemos que es una carátula que está en muy mal estado, entonces también esa se va a cambiar de nuevo. Esto pues como les decía, gracias a la generosidad, a la colaboración de los aguadeños, de aquellos pues que se esforzaron por mantener pues organizado el reloj y sobre todo el sentido de pertenencia para con este reloj que es patrimonio pues de nuestra comunidad de acá aguadeña. Entonces a todos muchas gracias por esta generosidad, su colaboración. Excelentes noticias fueron dadas a la comunidad aguadeña con las labores inmediatas con respecto a organizar una de las 4 esferas con las que cuenta el reloj alemán de 1953. Todo por su mal estado. El ingeniero mecánico Luis Fernando Estrada Gaviria se dedicó durante varios meses a construir el soporte donde iría este elemento y lo lograría. El apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Aguadas fue clave para la realización de esta importante obra, ya que los trabajos a gran altura requirieron de personal idóneo que cumpliera con las especificaciones necesarias y técnicas para la realización de este importante oficio para este tipo de obras. Mario Londoño Espina así lo expresó para Canal 8 Noticias en aquella época sobre el reloj parroquial de Bremen, Alemania de 1953. En lo referente al reloj, vimos que hacía años de los años que no se le hacía mantenimiento a este reloj y entonces comenzamos por mirar que una de las carátulas del reloj estaba totalmente averiada y entonces nos dimos a la tarea de contactar un ingeniero civil, un ingeniero mecánico que fue el doctor Luis Fernando Estrada, que construyó la carátula del reloj. En estos momentos ya esa carátula fue puesta en su lugar y la vieja carátula, el señor cura de la parroquia de la Inmaculada tiene a bien a futuro crear un museo y allá es donde va a ir esa carátula. En estos momentos creemos que la inversión que se ha colocado allí en ese reloj, tanto en el mantenimiento como en el sostenimiento mismo, asciende a unos 8 millones de pesos. También tenemos dentro de ese mantenimiento del reloj, el doctor Luis Fernando nos dio la idea de construir un mezanine con el fin de hacerle mantenimiento no solamente a la parte baja del reloj, sino a la parte superior donde están las campanas de carrillón. Y esto no era posible porque era demasiado alto, entonces se construyó allí un mezanine. En estos momentos también estamos con la idea
de comprar un vidrio templado para hacer posible de que la gente que entre allí a ver el reloj no tenga contacto con él y no tengamos a futuro problemas. Decirle al señor comandante de bomberos y a los integrantes, darle unas gracias, porque sin el concurso, sin la ayuda de ellos, ese trabajo de bajar la esfera vieja y colocar la nueva no había sido posible. Muchas gracias, señores, señor comandante de bomberos y integrantes. Con el objetivo de brindarle una protección adecuada al reloj parroquial de la Inmaculada Concepción de Aguadas del año 1953, para el mes de julio del año 2022, se le realizó pintura a toda la maquinaria de esta valiosa joya. Fue traída de la ciudad de Medellín, conteniendo elementos químicos apropiados para este tipo de elementos tan delicados. A la vez, fue construido el mezanine en fina madera que permitiría brindar mejor seguridad a quien le realice mantenimiento a este elemento arquitectónico, que permitirá un mejor acceso a las campanas de carrillón. De esta manera, en esta gran historia, venimos contando los arreglos locativos que se le han hecho al reloj alemán, y reconstruimos con fieles testimonios esos especiales momentos de lo que ha venido sucediendo. Dentro de los cambios que se le ha hecho al reloj está precisamente un mezanine, que es un lugar que va a unir la parte inferior con la parte superior y de esa forma hacerle buen mantenimiento a las campanas de carrillón que tenemos en este campanario. Mario, ¿se le ha hecho algo de pintura al reloj? ¿Qué tipo de pintura se ha realizado y cuándo se piensan terminar estas obras? Ese es un punto muy importante, Jorge, porque pues hay una persona, más exactamente la señora de uno de los ingenieros, se hizo el propósito de que ella va a pintar todo lo que se refiere al reloj de acá de la Inmaculada Concepción. ¿Qué tipo de pintura es? ¿Debe ser una pintura especial, nos imaginamos? Sí, y precisamente se desplazaron a la ciudad de Medellín para conseguir tal pintura, y es pintura original. ¿Se tiene proyectado convertir este sitio en un sitio turístico más adelante, cuando se cumplan esas condiciones que se requieren para un sitio como tal? Sí, más adelante estamos mirando a ver la posibilidad de que esto sea un sitio de interés turístico en Aguadas, porque a decir bien, pues nada más con uno ver o oír en vivo y en directo el Ave María que suenan en este campanario, pues paga la inversión. Se conoce a ciencia cierta que muy pocos templos en Colombia cuentan con este tipo de reliquias y maquinarias. Y aquí en Aguadas quizás tenemos el único en su género. Lo único que nos queda claro es que el presbítero Julio César Salazar Hoyos invirtió 150.000 pesos oro, dinero de la época, para adquirirlo. Hay que mimarlo, contemplarlo y cuidarlo para que continúe dándonos la hora, los minutos y los segundos, porque estos tiempos pasan volando, amigos televidentes. Lo que sí nos queda claro es que el reloj alemán de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas cuenta con unas características muy propias y poco usuales. Veamos. Ver moverse el péndulo del reloj es una maravilla, porque 4 son sus caras u esferas que son movidas por una compleja maquinaria de fina precisión. 4 cilindros de acero permiten su movilidad de la siguiente manera. Uno de ellos da los cuartos. El del centro
mueve las 4 esferas que se observan desde la plaza principal. Un tercer cilindro mueve las horas y el cuarto es la maquinaria del Ave María de Lourdes. 96 campanadas conocidas como campanas de Carrillón. Este es un canto a la Virgen María, Madre del Redentor de la humanidad. Suena a las 6 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde respectivamente. Anteriormente sonaba a las 12 de la noche, pero con el paso de los años, algunos vecinos se quejaron porque no dejaba dormir esta bella melodía y tuvo que suspenderse. Falta de poca tolerancia o simplemente poco sentido de pertenencia. Al reloj debe dársele cuerda cada 3 días con un viejo manubrio para subir las pesas o cilindros y pueda de esta manera seguir funcionando adecuadamente. Se aceita una vez al mes todo su engranaje para darle finura a su movimiento y una placa en su interior nos dice que fue inaugurado el 15 de agosto de 1953. En 1979, en el mes de noviembre, a raíz del terremoto ocurrido en el municipio, una de las esferas de vidrio contigua a la casa cural se cayó. Se desempeñaba como párroco el presbítero Néstor Sánchez Llano, quien se dio a la tarea de conseguir una empresa que pudiera darle solución a esta problemática y se logró. Además, para garantizar la seguridad en la subida a las torres y visitar el reloj, una empresa especializada realizó el mantenimiento y cambio de los 34 escalones en vieja madera por escalas metálicas. Además, el piso donde sostenía la maquinaria también fue cambiada debido a su mal estado, producto del paso de los años. No queda sino agradecerles su amable sintonía y espero haber colmado las expectativas con esta investigación. A la vez extender el saludo a nuestro patrocinador, el señor Abdul Yalil Salabria González. Los dejo con este bello regalo, el sonido de las campanas de Carrillón, 96 campanadas que permiten a los martillos desplazarse para entonar el famoso Ave María de Lourdes, a las 6 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde respectivamente. Que lo disfruten y los espero el próximo jueves con otra gran historia. Que descansen y muy buenas noches.